Lo que se dijo de Gallego fue que se fue escondido en un baúl de Domínico para no encontrarse ni con los periodistas ni con los hinchas que estaban enojados. Hola Diablada, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Independiente No Duerme. Hoy para hablar de un tema que divide aguas, ¿no? Amor-odio, amor y desamor, encuentro y desencuentro. Américo Rubén Gallego, una figura categórica en la historia de Independiente sin duda, sobre todo en este siglo, que tuvo 3 ciclos como entrenador de Independiente, los 3 muy recordados por diferentes situaciones. El primero, un 2002 en el que llegó con la intención de salvar al equipo del descenso, que venía muy, pero muy complicado por una situación institucional y deportiva muy delicada, ni hablar en la materia económica. Llegó y le costó ese primer trajín al frente del equipo, pero en el Apertura 2002 logró un campeonato que hasta el día de hoy sigue siendo el último título local de Independiente. Es uno de los campeones más recordados en torneos cortos por cómo hizo jugar a ese equipo. Mucha gente de Independiente se queda con eso de Américo Rubén Gallego. Muchos recuerdan a ese equipo como el último gran equipo de Independiente, ni hablar por los resultados y por lo eficaz que era en materia ofensiva, ganando partidos por muchísima diferencia de gol, donde termina saliendo campeón en cancha de San Lorenzo goleando a su rival. Sin embargo, después de lograr ese título en el 2003, la suerte no fue la misma para Gallego. Independiente debía revalidar lo que había hecho en el Apertura 2002. Gallego no le encontró la vuelta, terminó dejando la dirección técnica en la mitad del campeonato y sin embargo la gente pedía que se quede más allá de los resultados adversos. Había una canción en la hinchada, por ejemplo, que decía, de la mano del Tolo salimos campeón, que se quede, que no venga el Cabezón, por la decisión polémica de Ducatenseiler de traer a Ruggeri, al Cabezón Ruggeri como el nuevo entrenador de Independiente, lo que finalmente sucedió. Pero unos años después, en el 2009, con Independiente en una situación no tan polémica ya con el tema del descenso, pero sí, deportivamente hablando, complicada, Américo Rubén Gallego vuelve a ser el entrenador de Independiente, esta vez contratado por Julio Comparada, en un Independiente que había sufrido varios cambios de entrenador. Borghi había dejado el equipo hace no mucho tiempo, Pepe Santoro se había hecho cargo del equipo y había levantado de manera interina, ganando algunos partidos, entre ellos el clásico ante Racing, el clásico con Boca, producto de algo que pasa mucho en Independiente, las contrataciones de jugadores que no estaban a la altura del club, decisiones futbolísticas que no eran las adecuadas. Gallego toma al primer equipo, sufre algunos partidos, algunos muy categóricos, sobre todo el debut, donde cae 5-1 en cancha de Lanús, típico en su accionar, pasó la escoba, limpió a algunos referentes del plantel. Hay algo que decir de Gallego, que cada vez que rearmó el plantel o que tuvo decisión en las contrataciones, a Independiente pareció irle bien, sobre todo en este ciclo donde después de pasar la escoba, elige él en el mercado de pases y tiene toda su pretemporada. Independiente termina en el torneo Apertura 2009 y en el Clausura 2010 peleando hasta últimas instancias, se quiere, más allá de que terminó a 7 puntos de Banfield, que fue el campeón. Termina peleando el campeonato, si quiere, peleando el título, y es tal vez lo más recordado de Independiente en tablas generales, ¿no? Porque Independiente termina saliendo cuarto en los 2 torneos, y si bien no le alcanzó por muy poquito para jugar la Copa Libertadores, ese torneo es el que le permite a Independiente después jugar la Copa Sudamericana del 2010, que es la que termina ganando de la mano del Turco Mohamed. En ese Clausura 2009, con la llegada de algunos jugadores que fueron clave, Independiente logra ganar los 4 clásicos de visitante. Le había tocado jugar en cancha de Racing, en cancha de River, en cancha de San Lorenzo y en cancha de Boca, y gana los 4 partidos de manera categórica. Hay un partido clave que es el partido en cancha de Independiente contra Banfield, donde Banfield, que termina siendo el campeón, le da vuelta al partido Independiente, pero deja una buena imagen Independiente en ese torneo. En el siguiente, todo parecía indicar que podía mejorar incluso la performance de Independiente, pero hay un partido bisagra que todos recordarán, que es aquel partido contra Argentinos Juniors, donde Independiente parecía que lo tenía ganado y llegaba a la última fecha con chances muy claras de salir campeón, y Argentinos Juniors le da vuelta al partido en 10 minutos. Gallegos muy criticado por los cambios y un error defensivo que le costó o le terminó costando el campeonato a Independiente. Gallego, categórico en sus declaraciones, algunos partidos antes había declarado que Independiente iba a llegar al último partido e iba a salir campeón ante Lanús en la última fecha. Y si estamos punteros, ¿vos qué tenés? ¿Que van a ganar otros 2 equipos? No van a ganar. No van a ganar porque una también vamos a tener a favor. Y seguimos adelante. Y después cuando la última fecha demos la vuelta con Lanús, vamos a ver qué dice. Bueno,
Independiente jugó la última fecha ante Lanús de local y fue el último partido de Gallego, ya sin posibilidades de ser campeón, dejando una buena imagen incluso, insisto, pero marcada por este partido que le costó a Gallego bastante caro. Unos días después aparece en un programa diciendo que tenía pensado continuar, que yo estaba planificando la pretemporada con Menotti, el manager de Independiente, y Julio Comparada, que era todavía el presidente. El contrato de Gallego no es renovado, todos los hinchas querían su continuidad, o la mayoría de los hinchas quería su continuidad. Apostaron por la figura de Daniel Garnero con el condicionante de que iba a ser un técnico más barato. Lo que siempre se dijo de Gallegos, que era un entrenador caro por la cantidad de jugadores que pedía, la calidad de jugadores que pedía y por lo caro de su contrato. A Garnero no le fue bien, de hecho la gente terminó pidiendo el regreso de Gallego, incluso después de la salida de Garnero. Si bien después pasaron varios entrenadores, la polémica de Cristian Díaz, Cantero, el presidente ya por ese entonces, decidió ratificar al ex entrenador de la reserva en su cargo. Cuando llegó Gallego a Independiente, que termina llegando en agosto, en lugar de llegar en febrero o marzo, la cosa terminó siendo un poco más esquiva. Muchos le echan la culpa a Gallego del descenso y es verdad que este último y tercer ciclo no fue para nada bueno en cuanto a los números. Independiente ganó muy poquitos partidos, el porcentaje no es para nada bueno, pero hay que decir de Gallego en este caso es que ese equipo no lo armó Gallego, sino que lo armó Cristian Díaz. Y ese es el gran problema que tiene Independiente a lo largo de los años, ¿no? Apuesta por un entrenador, le dan la pretemporada, lo dejan elegir en el mercado, pasan 2-3 fechas, lo destituyen de su cargo o renuncia y viene el próximo entrenador con un plantel que no armó, con jugadores que él no quiere y tiene que armar todo de cero. Incluso tuvo la posibilidad de contratar solo 2 jugadores, Daniel Montenegro y él pide a un delantero de jerarquía como Dorlan Pavón y termina llegando Juan Fernando Caicedo, un delantero desconocido y en una apuesta totalmente insignificante para ese momento del club. Independiente necesitaba un poco más de jerarquía. Gallego al principio no le encuentra la vuelta, de hecho debuta con derrota en Godoy Cruz, un partido que pierde sobre la hora, que había comenzado ganando, partidos que perdió de manera muy dolorosa, partidos que ganó incluso con suerte o sin merecerlo, o pateando una vez al arco, como aquel partido ante Vélez con el gol de Tula, luego de que Vélez haya sido campeón. Sinceramente hubo mucha agua bajo el puente de ese último tercer ciclo y termina renunciando después de igualar ante Unión, que estaba prácticamente descendido, y Cantero y Gallego en ese momento no aseguran la salida del entrenador. Pero sí el lunes, cuando Independiente vuelve a entrenarse en Domínico, se conoce la noticia de que Gallego dejaría de ser el entrenador de Independiente. Lo que se dijo de Gallego fue que se fue escondido en un baúl de Domínico para no encontrarse ni con los periodistas ni con los hinchas que estaban enojados por ese momento del club. Sinceramente es un mito urbano que nunca se comprobó y nunca se supo, pero muchos dicen que es real. La realidad es que no hay imágenes de Gallego saliendo del predio Domínico ese día. El Tolo Gallego, a mi generación sobre todo, nos marcó una época porque toda la vida nos contaron de un Independiente ofensivo, ganador, que salía a proponer fútbol en cualquier cancha, y la verdad es que el primer Independiente que yo vi, que terminó coronando, fue el del 2002, ¿no? Y hasta el 2009 que Gallego volvió, no lo volvió a ver, nos generó a nuestra generación y nos enseñó a creer. De hecho, cuando vuelve en 2009, el día que debuta en Cancha de Lanús, la tribuna estaba colmada, todo el mundo cantaba que de la mano de Gallego vamos a salir campeón de nuevo. Incluso en el 2012, cuando lo pide a Gallego de nuevo, la gente creía que con Gallego Independiente se iba a poder salvar, como había pasado en el 2002. Américo Gallego, una persona que genera amor y desamor en Independiente. ¿Qué piensan ustedes? Quiero que me digan acá en los comentarios qué les genera el Tolo Gallego. Nosotros leemos todos los comentarios, los solemos responder. Nos interesa mucho leerlos a ustedes, que nos digan qué opinen, qué es lo que piensan sobre el Tolo Gallego, sobre sus ciclos al frente de Independiente. Como siempre les decimos, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita si quieren recibir todos nuestros contenidos. Suscríbanse también al canal de WhatsApp, donde estamos día a día hablando en constante comunicación para hablar, para charlar, para debatir. Los esperamos, como siempre, el lunes a las 23 horas en una nueva edición de Independiente No Duerme.